A ver, le voy a dar mi criterio, voy a tratar de ser, usted sabe, yo trato de ser práctico y objetivo. Discúlpeme si me extiendo un poco. Eh, Cada organización política le va a dar su versión y va a querer encontrar un culpable o un responsable. Lo cierto es que este es un cúmulo de decisiones, acciones y omisiones que nos trae hasta esta situación, sumado a una realidad que ya escapa de las manos del Ecuador, que es el incremento anual de la violencia delictiva relacionada con el narcotráfico, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Inclusive, si usted revisa cifras regionales, yo lo hago con frecuencia, Costa Rica, que era otro país, al igual que Ecuador, considerado un lugar pacífico en medio de la violencia, el año pasado fue el segundo país que más creció en sus indicadores de homicidio. Pasó de menos de 10 a casi 20, ya por cada 100.000 habitantes. Entonces, primero, Ecuador, Washington. El Ecuador hoy son dos mundos en un solo país. Usted tiene provincias en donde los indicadores de violencia son casi que de estándares europeos. Loja, por ejemplo, Carchi, Imbabura, Pichincha, la mayoría en la sierra. Azuay, si no es por la excepción de Ponce Enríquez, que tiene una conflictividad con la minería ilegal, Azuay tendría indicadores por debajo de 6 o 5 muertes violentas cada 100.000 habitantes, que son los indicadores deseables a los que tiene que volver. Antes eran los indicadores de todo el país, hasta el 2020. ¿Qué pasa en el resto del país? En la costa. Esmeraldas se va a acercar a 100 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Una barbaridad de los niveles de lugares donde hay guerra civil. Me explico, es una cosa insostenible. Guayas, El Oro, Los Ríos, alrededor de 50. Manabí, Santa Elena, alrededor de 40. Una locura. ¿Por qué, Washington? Vamos al porqué. Usted habló del 2007 y veo que están circulando mucho un video que yo hice durante la campaña sobre un comentario respecto a las razones de esta situación. Mire, en ocasiones los políticos, los mandatarios toman decisiones. Yo no puedo saber las motivaciones reales más allá de lo que dicen y no los puedo acusar porque no me constan las relaciones directas, pero sí puedo analizar las consecuencias de esas decisiones. Muchos hablan de la salida de la base de Manta. Ya, la base de Manta tenía un solo propósito, Washington, un solo propósito, una sola actividad, que era tener capacidad radárica vía aérea a través de unos aviones que operaban desde Manta y controlaban el Océano Pacífico. ¿Con qué fin? Con que el Océano Pacífico en la costa ecuatoriana no se convierta en presa fácil del narcotráfico y que el Ecuador no sea atractivo para utilizar el océano como plataforma de narcotráfico. Se tomó la decisión de que salga la base de Manta. El problema, podemos discutir si es que las razones fueron las correctas. Se dijo que era por razones de soberanía. Podemos estar de acuerdo o no. El problema es que no se sustituyó esa capacidad radárica con absolutamente nada. Con absolutamente nada. Se compraron unos drones israelíes que funcionaron parcialmente, que tenían una capacidad de cobertura de rango 10 veces menor a lo que operaba en ese entonces los aviones norteamericanos. Ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa? El Océano Pacífico vuelve a ser atractivo en la costa ecuatoriana para la salida de la droga. Segundo punto, Washington. La eliminación de restricciones migratorias en el Ecuador, con un discurso maravilloso de paz y amor, que era el discurso de la ciudadanía universal, ¿ya? Aquí todos son bienvenidos, no se necesita ningún tipo de visa, no se necesita ningún tipo de parámetro de antecedentes penales. Lo celebraron, dijeron es que el Ecuador es un país abierto al mundo, el Ecuador está cambiando. ¿Qué pasó? Que eso hizo que el Ecuador sea atractivo para organizaciones delictivas que aquí no habían ni pensado en venir, sobre todo carteles mexicanos y principalmente mafias de Europa del Este que vinieron a instalar sus operaciones en nuestro país y el Ecuador rápidamente dejó de ser solamente un punto de paso de la droga para convertirse en el centro de operaciones logísticos del narcotráfico en América Latina. Para esto, porque en el Ecuador no hay producción de coca, para esto, el agravante del atractivo que tienen nuestros puertos. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen de carga impresionante fruto del tipo de productos que exportamos. Guayaquil, a pesar del Ecuador no ser de los países más grandes en términos poblacionales de la región, el Guayaquil es el tercer puerto más grande de la región, Washington, al menos del Pacífico Sur. Claro. Entonces, ese volumen de carga y la vulnerabilidad de nuestros puertos, fruto de la falta de infraestructura y la cantidad de puertos que tenemos en la ciudad y la ubicación de los mismos, enquistados, enclavados en zonas altamente vulnerables socialmente, ¿ya? Hace que Guayaquil, igual que Puerto Bolívar, igual que Esmeraldas, sean atractivos para los carteles que han hecho del Ecuador su centro de operaciones logísticas. Si a esto le sumas un tercer ingrediente, y permítame que me extienda,
que fue este discurso, yo no sé si decir en alguna forma contemplativo, de llamar hasta Boy Scouts a pandillas delincuenciales, ¿ya?, y compararlos con los Boy Scouts y abrirles bajo una lógica casi perversa las puertas del Estado de par en par bajo el discurso de la pacificación. Claro, al inicio te dio un resultado de disminución de violencia, evidentemente, pues no estaban ya luchando con nadie, el narcotráfico, viva la fiesta. Pero, ¿qué pasó? Penetraron el Estado. Penetraron el Estado. Las estrellas de la pacificación son los protagonistas del caso Metástasis. Y con esto cierro, Washington. No, son los protagonistas del caso Metástasis. Unos penetrando la contratación pública, desde la apertura que se les dio cuando los convirtieron en proveedores de alimentación, de seguridad del sector público. Y usted ve los chats, meten empresas de seguridad, ni sé qué. Otros desde la política, siendo grandes y visibles líderes de organizaciones políticas importantísimas del Ecuador, ¿ya? ¿Cuál es el problema? En el 2019 se decidió cambiar esto y se retomó la capacidad radárica en el Océano Pacífico, Washington. Se retomó la cooperación con los Estados Unidos, sin necesidad de una base militar, para que usted vea que el problema no era la restricción constitucional, sino las ganas de controlar el narcotráfico. Y retomamos los vuelos desde el aeropuerto de Guayaquil y desde el aeropuerto de San Cristóbal, de los aviones Orión P-3, en esta ocasión con mucho mayor capacidad de cobertura por nuevas tecnologías, 10 años después. Y hoy hay una cobertura total del Océano Pacífico, desde Galápagos y desde Guayaquil. ¿Cuál es el resultado de esto, Washington? El incremento de la captura de drogas de forma exponencial en el Ecuador. ¿Cuál fue el error? Y a pesar de que yo no estuve a cargo de los temas de seguridad y fui solamente vicepresidente, tengo que reconocer las cosas que se pueden haber hecho mejor. Debimos haber preparado mucho mejor a la fuerza pública y al país y al Estado para la arremetida que iba a ser la consecuencia del incremento de la acción contra el narcotráfico. Esa arremetida inició, si usted bien recuerda, con las matanzas entre pandillas dentro de las cárceles, las famosas masacres carcelarias. Pero luego, como era de esperarse, se expandió a las calles, sobre todo de las ciudades costeras del Ecuador, pero en alguna forma en todo el país. Y es donde estamos ahora. La violencia entre pandillas que primero trataron de luchar por los liderazgos y después empezaron a implementar nuevas actividades delictivas que en el Ecuador eran marginales o inexistentes, como el secuestro y la extorsión, las empezaron a implementar ya de forma permanente, ampliando su economía criminal. Y si a esto tú le sumas, Washington, el hecho de que la debilidad del Estado esté evidenciada, en ese caso Metástasis, que es solo la punta del iceberg, cuando aquí jueces claramente han recibido $250,000 por habeas corpus de criminales y de políticos criminales, ¿ya? Y cuando ves que guías penitenciarios están en el rol de pago, que policías están en el rol de pago, ¿ya? Sí. Y ves que todos estos pagos se transaccionan en el sistema financiero, te das cuenta que hay una seria falencia de control de UAFE, de SRI, para poder combatir estas economías criminales. Otto, justamente en esta última parte le acabas de agregar algo que lo tenía pendiente. A esas tres causas de por qué enfrentamos hoy la violencia, el terrorismo, hay que agregarle dos más. Justo, la primera, eso de que el narcotráfico se metió justamente en los estamentos del Estado, pero comienza con el financiamiento de campañas electorales también al presidente Rafael Correa, a prefectos y alcaldes, al punto en que inclusive ahora Norero habla de sacarlo de la cárcel a Jorge Glass y que va a hacerle un favorcitos cuando llegue a la presidencia. Pero quiero hacer más énfasis en el segundo tema que hay que agregar. No, pues hablan en primera persona cuando se refieren al éxito de una fuerza política. Eso es una cosa impresentable. Por eso. Cuando volvamos al poder, dice, vamos a estar bien, claro, vamos a hacer plata. No, Otto, es que a eso llegó el financiamiento de la narcopolítica. Pero quiero hacer más énfasis en la entrega de las cárceles, que es el segundo elemento que lo tenía en carpeta para agregarle. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Justicia, en la época de Rafael Correa, se pacificaron las cárceles, es cierto, pero se le entregó el pabellón A a tal banda, el pabellón B a la otra banda, etcétera.